Señor, hoy estamos sedientos de tu palabra y queremos, Señor, que traigas un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje de consuelo, de esperanza, donde te reveles a ti mismo y donde podamos descubrir una faceta más de la vida cristiana. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Hoy no voy a continuar con la serie que estoy predicando acerca del Éxodo por el hecho de que como no voy a predicar en el segundo turno, no quiero que el segundo turno se pierda una parte de esta serie que estoy predicando, por lo tanto decidí cambiar el tema del sermón. Y hasta esta mañana ya había preparado un PowerPoint sobre un sermón, pero cuando estaba peinándome y sentí que tenía que cambiar el sermón. No sé, creo que es por mí primero, y se los aseguro eso, y segundo, posiblemente sea por alguien que está aquí hoy, o quizás por todos, que Dios quiera que escuchemos este tema. Es un tema difícil, porque el título es Cuando parece que Dios desaparece. Uno de los momentos más difíciles que pasamos en la vida cristiana es cuando experimentamos la sensación de que Dios no está. Y por eso quiero invitarlos, hoy no traje PowerPoint, quiero invitarlos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Mateo 11, 1 al 6. Dice así: Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió: Id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. En otras versiones dice: dichoso el que no halle piedra de tropiezo en mí. ¿Nos podemos escandalizar de Jesús? ¿Podemos hallar piedra de tropiezo en Jesús? Sí. Si no fuera así, Jesús no hubiera dado esta bienaventuranza. Es feliz aquel que no tropieza en Jesús. ¿Cuándo es que podemos tropezar en Jesús? ¿Por qué podemos tropezar en Jesús? ¿Y saben por qué podemos tropezar en Jesús? Es por el hecho de que Jesús siempre se revela de una manera diferente a lo que nosotros esperamos. La Biblia dice que nosotros tenemos un corazón carnal y Dios es espiritual. Y por eso cuando Dios se revela espiritualmente, se revela en forma contraria a nuestra naturaleza. Se revela en forma contraria a nuestros pareceres. Y a veces Dios nos desconcierta tanto y Jesús nos desconcierta tanto en la vida que Jesús hace una oración por nosotros y dice: dichoso aquel que no tropieza con mi manera de pensar. ¿Acaso el más grande profeta podría tropezar en Jesús? Sí. Juan el Bautista, el más grande profeta, la persona dice que de vientre de madre no salió alguien más grande que Juan el Bautista del vientre de una madre. Podía tropezar en Jesús. ¿Por qué podía tropezar en Jesús? Porque Dios y Jesús se estaban manifestando en su vida de una manera totalmente diferente a lo que él esperaba. Para Juan parecía que Dios desaparecía en este momento de su vida. Él había dado todo por Jesús, había dado todo por su misión, había preparado camino para Jesús, había ido al desierto, se había vestido de piel de camello como si fuera Elías, comía de langostas y a veces pasó hambre.
fue perseguido, la gente lo criticaba, hubo mucha gente que vino, pero él dio todo por la causa de Dios. Es más, hasta en ciertos momentos Juan el Bautista, cuando vio que sus discípulos se iban con el Mesías que él había anunciado y lo dejaban a él dijo la gran frase que nosotros siempre recordamos que dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él había estado dispuesto a renunciar a sí mismo por causa de Jesús. Había dado todo por él. Y resulta que ahora él estaba en una mazmorra, estaba en la cárcel y estaba allí olvidado. Y no solamente la gente se había olvidado de él, porque ahora toda la gente estaba embelesada con Jesús, sino que parecía que hasta el mismo Jesús se había olvidado de él. Porque Jesús seguía predicando y él esperaba tan siquiera que Jesús venga y lo salve. No lo salve para ponerlo de vuelta a predicar en el desierto, no lo salve para que él sea nuevamente el centro. Él lo único que quería era seguir preparando camino para la venida del Mesías. Incluso ahora colaborar con él, ahora justo que había estado anunciando tanto que él venía, él quería estar tan siquiera al lado de él como un discípulo. Sin embargo, Jesús no le dio ese privilegio. Y Jesús parecía que ni se tomaba el tiempo de hacerle una visita, porque tan siquiera que Jesús le hubiera ido a visitar a la cárcel, pero ni eso fue Jesús a visitarlo. ¿No te ha pasado muchas veces que te has sentido que Dios parece que no toma, no toma atención de tus asuntos? Esto puede pasar también para aquel pastor que ha trabajado toda su vida que sacrificó horas de juego con sus hijos, que sacrificó vacaciones por cumplir la misión. Sí, mientras hacía todo eso, él sentía la bendición de Dios, pero resulta que ahora se jubila y nadie le presta atención. Es como si fuera uno más. Porque quizás no llegó a tener los puestos importantes o no escribió los libros que otros escribieron, pero él hizo la obra y la hizo con todo el corazón y ahora nadie lo reconoce y para esa persona parece que Dios desaparece. Ese es el gran problema del llamado de Dios, de los grandes llamados de Dios. Las personas que son grandes delante de Dios pasan por grandes pruebas. Y la mayor prueba es sentir muchas veces que Dios pareciera que no está. Y Juan comenzó a dudar. Comenzó a dudar así como tú y yo dudamos. Y quiero decirte algo, si Juan, el más grande profeta, dudó, no te desanimes si tú también dudas. Pero ¿sabes qué? Juan hizo algo que tú y yo también tenemos que hacer. En vez de quedarse con la duda, él no podía hablar directamente con Jesús, pero entonces mandó a sus discípulos para que vayan y aclaren la duda con Jesús. Y cuando los discípulos de Juan fueron con Jesús y le trajeron el mensaje de Juan diciendo, ¿eres tú el que había de venir? ¿Saben que eso fue una prueba para Jesús también? No era solamente una prueba porque era una prueba para Jesús. ¿Por qué era una prueba para Jesús? Primero, porque me imagino que humanamente Jesús debe haber querido salvar a Juan. Sin embargo, no le venía la orden del Padre. ¿Y Jesús a quién se sometía? Al Padre. Y cuando viene con esta duda, los discípulos de Juan, para Jesús debe haber sido una daga en su corazón, como diciendo, el hombre más grande que salió del vientre de una madre, el profeta más grande, el que preparó camino para mi venida, está dudando de mí. ¿Qué esperanza le quedaba a la obra de Jesús si que el hombre que había preparado camino para su venida estaba también dudando de él? ¿Y saben qué? Jesús no se puso a argumentar, sino que le dijo a los discípulos de Juan, vengan y vean. Simplemente eso.
Y Jesús siguió haciendo lo que todos los días hacía. Y los discípulos fueron viendo de Juan, fueron viendo cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo le daba vista a los ciegos, cómo predicaba la palabra de Dios. Y ahora se fueron con eso, que el Espíritu Santo les hacía vibrar a esos discípulos en el corazón y le contaron a Juan. Y cuando Juan escuchaba el testimonio de estos discípulos, era como que nuevamente comenzaba a brotar en su corazón lo mismo que había sentido cuando decía: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y eso fue suficiente para Juan como para aceptar el camino que Dios le marcaba. Un camino muy duro. El camino de ser olvidado. A pesar de haber dado todo. A pesar de haber hecho mucho. Una prueba muy grande. Pero es una prueba para los que son grandes a los ojos de Dios. Dios muchas veces actúa de una manera diferente a lo que nosotros pensamos. Y da la casualidad, esto lo vemos en Mateo 11, pero si ustedes van a Juan 11, encontramos nuevamente cómo Dios muchas veces nos chasquea. En este caso no es Dios, sino que es Jesús. Juan capítulo 11. Es muy conocido este pasaje, versículos 1 en adelante, dice así. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó sus pies con los cabellos. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar. Acá encontramos como una contradicción. Si tendría que estar bien escrita la Biblia, tendría que decir así. En el versículo 5, dice así: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, fue rápido. Así sería lo lógico. Pero dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dando vueltas. Y Marta, María, ahí llamándolo a Jesús, y Jesús, en vez de ir rápido porque amaba, se queda porque amaba. Totalmente diferente como nosotros pensamos. Y ustedes ya conocen la historia. ¿Por qué? Porque cuando Dios parece que desaparece, es porque tiene un propósito que nosotros no sabemos nada de él. Y es un propósito glorioso, nada más que para que ese propósito se haga más grande, él tiene que parecer que desaparece. Y por eso, si en este momento estás pasando en tu experiencia un momento donde parece que Dios desaparece, yo simplemente te digo en el nombre de Dios: espera en Dios. Espera. No te desesperes. Todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios tuvieron que pasar por esa experiencia. Por momentos donde parece que Dios desaparece. Le pasó a Jesús también. Getsemaní. Y esta semana estuve en una reunión de pastores donde uno de los pastores nuevos presentó una meditación y presentó sobre Getsemaní una meditación que me tocó mucho. Porque allí nos encontramos con Jesús. Pero con un Jesús que le pide a Dios algo. ¿Qué le pide Dios? ¿Qué le pide Jesús a Dios? ¿Qué le pide Jesús al Padre? Señor le dice: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo Jesús a Dios? Le está diciendo: mira, papá, porque dice Abba Padre, papito. Dice: mira, yo no quisiera pasar por lo que viene. Yo sé lo que tú me has mandado, pero yo te voy a pedir otra cosa. Y es interesante, esto lo había leído 1000 veces, pero nunca me había llamado la atención el hecho de que Jesús a veces pensaba diferente a su Padre. ¿O no?
¿Sabes qué? Que Dios te da la capacidad de que puedas disentir con Él y no por eso estás pecando. Jesús quería otra cosa que su Padre le mostraba, pero como Él tenía confianza en Dios, como su relación con Dios es una relación tan íntima, la persona que tiene confianza expresa lo que quiere y lo que siente con claridad. Perdón. Y por eso él tenía la confianza de decirle a Dios lo que pasaba por su corazón. Y él decía, Señor, a mí me parece que podría ser de otra manera cómo se salvara al hombre. No por esta manera que has dictado. Y es más, ahora Jesús le dice al Padre, para ti todas las cosas son posibles. Ahora les hago una pregunta. ¿Habría otra manera de salvar al hombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? No sé, a mí me pone una disyuntiva, porque cuando Jesús le dice, para ti todas las cosas son posibles, Jesús le está diciendo, mira, yo sé que tú puedes hacer otra manera de salvar al hombre, porque para ti no hay nada imposible, y por eso yo te lo pido. Ahora es interesante, ¿cuántas veces le pidió Jesús eso a Dios? ¿Cuántas veces le pidió Jesús eso a su Padre? 3 veces. ¿Y qué le dijo su Padre? ¿Qué le dijo? Nada. Y ahora quiero decirte algo, ¿sabes qué? Muchas veces los silencios de Dios es la manera en que Él más fuerte te habla. Muchas veces en los silencios de Dios es cuando Dios habla más fuerte. Y Jesús le pidió al Padre y escuchó un silencio. Les pidió de vuelta al Padre. ¿Y qué escuchó? Nada, un silencio nuevamente. Los silencios de Dios se pueden escuchar. Y le pidió por 3ª vez. ¿Y qué escuchó? Un silencio. ¿Hace cuánto que estás pidiendo por algo y que pareciera que Dios no te escucha? Hoy Dios quiere decirte que Él quiere que sepas que Él te está escuchando. Y quiere que entiendas que de alguna manera Él te está hablando y te está hablando a través del silencio. A Jesús le habló a través del silencio. Y Jesús se levantó de esa oración diciendo, pero no se haga de acuerdo a mi voluntad, sino la tuya. Cuando Dios no habla, quiere decir que tú sabes la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Aceptar. Aceptar esa cruz que te ha puesto, que aunque tú no entiendes por qué, no entiendes, es más, te pareciera que podría haber una mejor manera, porque para Dios es todo posible, Él simplemente te dice, hay un momento de pedir, y sigue insistiendo, dice Dios, pero llega un momento que es el momento de actuar. Y no puedes paralizarte por una oración que yo no te estoy contestando. Porque cuando no te contesto es porque te estoy contestando. ¿Qué te estoy contestando? Que aceptes. Que sigas adelante en el camino como te estoy mandando la vida. Jesús tuvo que aprender también a decir, hágase tu voluntad. Y si Jesús tuvo que aprender a decir, hágase tu voluntad, ¿por qué tú y yo no lo aprenderíamos? Hay muchas veces que parece que Dios desaparece. Y saben que a veces como seres humanos estamos tan acostumbrados al aplauso, estamos tan acostumbrados a los premios, estamos tan acostumbrados a las posiciones, porque eso es lo que nos enseña esta sociedad. Y somos parte de esta sociedad, no podemos. Entonces, todos crecemos con esos deseos. Pero muchas veces pasa el tiempo y parece que no tenemos las recompensas que todo el mundo, entre comillas, tiene. Esas recompensas donde vemos que los poderosos, todos se mueven con cierta seguridad y nosotros parece que siempre tenemos que andar pidiendo migajas. Y alguien puede decir, y eso no quiere decir entonces que todos los que están en esas situaciones están mal, no. Lo que quiere decir es que sí tienes que entender, tú y yo tenemos que entender que para ser grandes delante de Dios no podemos pensar que a través de esas migajas vamos a tener la realización y la felicidad. Porque esas son migajas miserables que da el mundo. Recompensas materiales mundanas.
que no tienen nada que ver con la eternidad. ¿Sabes qué? El éxito, el verdadero éxito de una persona en este mundo no se evalúa en esta vida. La persona exitosa a los ojos de Dios no es la persona que tiene éxito mientras vive, es la persona que se le puede evaluar el éxito cuando muere. Las personas que llegan a dejar huellas no son aquellas que han sido aplaudidas mientras están viviendo, sino que son aquellas que son aplaudidas cuando mueren. El gran problema es que nosotros queremos buscar el aplauso cuando vivimos. Y parece que esa es nuestra recompensa. Y Jesús dijo, si esa es tu recompensa, la tendrás, pero será efímera. Hay una recompensa eterna que estoy buscando y estoy trabajando para aquellos que realmente evalúan las cosas o quieren aceptar mi plan como yo lo mando. Aquellos que quieren ver las cosas como yo las veo. Y por eso hoy Dios nos dice a nosotros, si parece que estás viviendo algo o parece que Dios desapareció, Dios quiere decirte, aquí estoy. Y estoy preparando la recompensa, y la recompensa va a ser más grande que la que tú te imaginas. Yo recién dije que el éxito de los hombres de Dios se evalúa cuando mueren, no cuando viven. Díganme qué éxito tuvo Moisés en su vida. Nosotros muchas veces queremos ser como Moisés, quizás. Y pensamos que Moisés fuera un gran héroe mientras vivió. No, Moisés, ustedes saben la historia y la vamos a analizar en el Éxodo. ¿Cómo fue la historia de Moisés? ¿Fue reconocido mientras vivió? No. Es más, cuando era reconocido, fue justamente de eso que Dios lo tuvo que limpiar 40 años en el desierto, porque ese reconocimiento mundano no le sirvió de nada. Dios lo tuvo que llevar al desierto y después tuvo 40 años en el desierto y después tuvo 40 años más en el desierto. Y parece que al final, cuando él era el hombre más manso de la tierra, cuando había sometido todas sus pasiones, cuando había dado todo por Dios, de repente se equivoca una cosita, nomás por culpa de unos cabezaduras que no querían entender el plan de Dios. Y Dios, en vez de no hacerlo entrar al pueblo, a la Canaán, es él el que no entra. Para Moisés pareciera que Dios desapareció en ese momento. Sin embargo, Dios tenía una recompensa para Moisés, como la tiene para todos aquellos que no buscan el éxito mundanal, sino que buscan el éxito eternal. Hasta el último momento de su vida, Moisés fue rechazado. No era el famoso que es ahora. ¿Por qué? Porque nosotros, es como dice la frase, y decía Jesús, esto lo dijo Jesús, nosotros le construimos monumentos a los profetas del pasado, pero a los profetas del presente los matamos. Y ahora todos hablamos de Moisés, pero si hubiera alguien aquí con el espíritu de Moisés, enseguida lo cuestionaríamos y le haríamos un montón de guerra. Pasó eso con el gran apóstol Pablo. Todos los que somos predicadores, los que somos ministros, queremos ser como Pablo. Sin embargo, Pablo fue famoso después de su muerte. Nunca fue famoso en su vida. Es más, en su vida fue totalmente rechazado por la misma iglesia cristiana. Nadie influenció tanto la iglesia cristiana como Pablo, pero nadie fue rechazado tanto como Pablo por la iglesia cristiana también. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana decía, no, este es un liberal, este predica la fe y está anulando la ley. Ustedes están estudiando Gálatas ahora. Y lo acusaban de un montón de herejías que él no era, al contrario, estaba hablando la verdad, pero estaban aquellos santurrones que se pensaban que tenían la defensa de la verdad correcta en la iglesia y que ellos eran los únicos que pensaban bien, y lo criticaron todo su ministerio. Es más, hay una cita de Elena de White que dice que la iglesia oraba más por Pedro que por Pablo, porque Pablo no había caminado con Jesús y Pedro sí. Entonces, como oraba más por Pedro que por Pablo, Pablo vivió menos. Y en Hechos de los Apóstoles, si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, dice que Dios les quitó a Pablo del medio, por medio de la decapitación, a la iglesia, a los dirigentes de Jerusalén, para que vean lo que significaba vivir sin Pablo. Porque todos siempre lo estaban como criticando, como diciendo, está queriendo cambiar las cosas.
Cuando lo único que estaba queriendo hacer Pablo era sistematizar el mensaje de Cristo, ampliar el mensaje de Cristo, porque Cristo no escribió nada. Los testimonios que habían de Cristo simplemente eran de los testimonios verbales que tenían las personas de lo que habían visto, pero entonces Pablo sistematizó. Pero la gente, cuando Pablo hizo un análisis de lo que significaba la vida de Cristo, le pareció que era herejía. Y a Pablo lo persiguieron hasta que se murió. Y ahora es el gran apóstol Pablo, que todos queremos ser como él. Pero si quieres ser como Pablo, si yo quiero ser como Pablo, si quiero ser como Moisés, recuerda que el éxito se mide después de la muerte. Si estás buscando aplausos, si yo estoy buscando aplausos, si estoy buscando posiciones, si estoy buscando tener un cargo para que todos me respeten y todo lo que sea, yo voy a tener éxito en esta vida, pero no voy a tener éxito para la eternidad. Porque la Biblia dice claramente, todo aquel que quiera ser como Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. No dice algunos, sino que dice todos. ¿Y saben qué? Hay alguien que todavía muchas veces hasta me parece que Dios pareciera ser un poco injusto. Y es la persona que me sorprende, es la persona de Guillermo Miller. Guillermo Miller vivió toda su vida predicando, o la mayor parte de su vida, o la última etapa de su vida, predicando que Cristo venía. Es más, hizo todo un reavivamiento aquí en Estados Unidos. Estuvo dispuesto a que la gente lo condene, que la gente se burle de él, que la gente dijera que era un fanático. Y resulta que por un errorcito, nomás que no leyó un versículo que decía que el día ni la hora nadie lo sabe, o lo leyó y no se dio cuenta que realmente lo que significaba eso, se equivoca y tiene un chasco. Y no se le mandó ningún ángel para decir, mirá, yo te usé, Guillermo, no te hagas problema, que tienes la recompensa. No, se quedó totalmente chasqueado y nadie le dijo nada. Se murió como olvidado. ¿Y saben por qué conocen a Guillermo Miller? ¿Por qué lo conocen? Por los adventistas del séptimo día. Pero si no, Guillermo Miller nadie se acordaría de él. Es más, pero Guillermo Miller, nosotros siempre aclaramos, no fue pionero nuestro, ¿eh? No fue, es como que decimos, no, este se equivocó, está bien, Dios lo utilizó un poquito, pero los nuestros son otros pioneros que tenían toda la verdad. Nuestros pioneros tampoco tenían toda la verdad. Porque una persona, si nosotros tuviéramos un Guillermo Miller, ¿estaríamos de parte de él o no? Porque nosotros decimos, tiene un error doctrinal, pecado, hijo del diablo. No, Dios no le interesa tanto los errores doctrinales, sino el corazón con la gente por la cual predica. ¿Y sabes por qué a Dios no le interesa tanto los errores doctrinales? Porque Dios a todos nos dio una Biblia, y nos dio mente, y nos dio el Espíritu Santo para que todos podamos descubrir la verdad por nosotros mismos. Hay tantas personas que no tienen errores doctrinales y sin embargo pisotean a tantas personas que saben muy bien la verdad abstracta, pero no pueden mostrar a Cristo. Yo no sé si son más herejes esos que los otros. Y con esto no estoy diciendo, no importa, hermano, lo que creas, todas las doctrinas, no. Para eso es la iglesia, para que estudiemos la Biblia, para que en comunidad podamos crecer todos. Pero cuidado con aquellos que se transforman en defensores de la doctrina correcta, porque creo que hay una sola persona que tiene la doctrina correcta y esa persona se llama Espíritu Santo. Desde el momento que yo digo que tengo toda la verdad, estoy simplemente cometiendo blasfemia, me parece. Porque la verdad la tiene Dios. Y allí Guillermo Miller murió, olvidado. Y todos aquellos incluso que estamos aquí gracias a los esfuerzos que él tuvo, ni queremos meterlo dentro de los pioneros, porque se equivocó doctrinalmente. O no se equivocó doctrinalmente, se equivocó sí en algunas cosas. Pero fue un hombre de Dios. Y fue un hombre utilizado por Dios, a pesar de sus errores.
y está esperando la recompensa. Ahora, volviendo a Juan el Bautista, ¿por qué Juan el Bautista, Dios permitió, si era el hombre más grande que existía, permitió que sufra tanto? ¿Por qué Jesús ni lo fue a visitar a la cárcel? Bueno, ya les dije, esta es mi interpretación. Jesús no recibió la orden de ir a visitarlo en la cárcel. Pero ¿sabes por qué Jesús, me parece a mí, no recibió la orden de ir a visitar a Juan en la cárcel? Por ti y por mí. Porque Dios sabía que a medida que Él vaya levantando pueblo en este mundo, levantando grandes hombres y grandes mujeres, los grandes hombres y las grandes mujeres iban a tener que pasar por momentos donde parece que Dios desaparece. Y entonces, por amor a ti y por amor a mí, Dios le hizo pasar eso a Juan. Pero cuando parece que Dios desaparece, es la más grande evidencia de que Dios tiene una gran recompensa. Y alguien me puede decir, sí, pregúntale a Juan el Bautista, si es que puedes, porque su cabeza está en una bandeja de plata. ¿Qué recompensa tuvo Juan el Bautista? Bueno, algunos me han escuchado ya hablar de esto, pero yo tengo una conclusión. Mateo capítulo 27. Yo les puedo decir la recompensa de Juan el Bautista. Es una especulación, pero no creo equivocarme. Mateo capítulo 27. Versículos 45 en adelante. Dice así: desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron: a Elías llama. Al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Yo creo fehacientemente que Juan el Bautista resucitó cuando Jesús resucitó. Ahora, Juan el Bautista no sabía nada. Cuando él estaba muriendo, él no sabía nada lo que Dios tenía para él. Como tú no sabes nada en este momento feo que estás pasando, en este momento que parece que Dios desaparece, tú no sabes nada lo que Dios tiene preparado para ti. Y lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande que lo que tú alguna vez soñaste. Porque simplemente Juan el Bautista se conformó con la vida eterna, con la resurrección en la segunda venida de Cristo. Pero no, Cristo tenía algo más grande para él. Él tenía algo mucho mejor. Juan quería preparar camino para la venida de Cristo. Ahora, Juan lo levanta a Jesús y lo levanta para preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y Juan queda 40 días allí con Jesús, queda dando vueltas y hablándole a la gente acerca de lo que Jesús era. Y ahora no solamente preparó el camino para que Jesús venga la primera vez, sino que ahora prepara camino para que Jesús venga la segunda vez. Y no solamente eso, sino que cuando Jesús se va, se lo lleva como primicias al cielo y es uno de los 24 ancianos que está allí, velando para ver qué pasa en esta iglesia, velando para, me imagino, no sé si nos podrán dar consuelo, pero de alguna manera quizás está activo también entre nosotros. Quizás Dios le da la oportunidad de acercarse a aquella persona que le parece que Dios ha desaparecido, para darle ánimo y decirle: hay una recompensa. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés pensaba también que iba a ver la tierra prometida desde lejos. Y agradeció a Dios y le dijo: Señor, gracias.
Moisés pensaba que, Dios le mostró una visión, gracias. Dios le mostró en una visión al Mesías y él pensaba que con eso era suficiente. Dios lo mandó a dormir. Y durmió en paz. Pero cuando Dios lo resucita, ¿qué habrá pensado Moisés? ¿Dónde estaría? En la segunda venida de Cristo. Y resulta que ahora Dios lo resucita y habían pasado quizás 40 días. ¿Habrá sido una bendición que Dios lo resucite? No sé. Porque de ahí Moisés pudo ver cómo el pueblo de Israel se volvía para atrás, y por eso Dios antes de que muera le mostró todo eso, para que cuando lo resucite quizás Moisés le hubiera dicho, me hubieras resucitado directamente en la segunda venida para no tener que ver nada malo. Pero Dios lo resucitó antes, porque Dios tenía una obra con Moisés, con su pueblo también antes, y entonces tenía una obra con Moisés, con el Mesías, porque Moisés fue uno de los que le vino a dar ánimo a Jesús cuando Jesús pensaba también que su obra era demasiado dura. Jesús, hombre, pasó por las mismas luchas que nosotros pasamos y estuvo también en la cruz, muriendo por ti como por mí, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque a Jesús también le pareció que Dios desapareció. Ahora, ¿será que a Jesús le pareció que Dios desapareció? Creo que Jesús fue el único de quien Dios realmente desapareció. Y Jesús pasó por la separación de su Padre para que tú nunca seas separado de su Padre. Jesús ocupó tu lugar para que tú en este momento difícil que estás viviendo, todavía tengas esperanza y puedas saber que todavía habrá una gran recompensa. Y es por eso que es necesario que empecemos a ver las recompensas de la eternidad, las recompensas que Dios no nos ha elegido a nosotros a ocupar aquí para ser aplaudidos, para que el mundo nos reconozca, para ocupar una oficina, para que nos hagan un gran reconocimiento delante de la gente. No, Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes del universo. Cuando nosotros luchamos por esas migajas miserables que da el mundo, que pueden ser adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, lo único que estamos demostrando es que no creemos en la eternidad. Y Dios quiere que aprendas a esperar en Él. Y por eso quiere que aprendas con Jeremías a decir, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Por eso hoy Jesús te dice también, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Que Jesús no te escandalice. Acepta el plan que Él tiene para ti y serás feliz. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema. No, nuestro himno lema. Hace mucho no cantamos este himno. Es el que está allí. Está después seguido. Se llama Fe. Lo cantamos ya hace 2 años cuando estábamos estudiando el Génesis. Pero tiene que ver un poco con esto que estamos hablando. Está en el PowerPoint seguido. Nos ponemos de pie. Fe no es solo decirlo, tampoco imaginarlo. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias, ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe.
Querido Señor, gracias, Señor, por que tú estás con nosotros. Hoy danos la fe, Señor, que cree que a pesar de que sentimos que tú desapareciste, que todavía estás. Danos esa fe y ese oído espiritual que hace que cuando tú estás en silencio es cuando más te podamos escuchar, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos a entender que los grandes hombres y las grandes mujeres, Señor, pasaron por momentos donde quedaron chasqueados, donde no entendían tu plan, donde incluso dudaron. Pero, Señor, cada vez que tengamos duda, te pido que hagamos como Juan el Bautista, que vayamos a ti. Y que lo que tú nos muestres, lo que tú nos digas, sea suficiente para nosotros, para aceptar lo que tú nos mandas. Señor, danos la bienaventuranza de no escandalizarnos de ti. Y que aceptemos, Señor, tu persona. Que podamos entender que solamente te tenemos que seguir hacia donde tú vayas. Gracias, Señor, por contestarnos. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.